bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados conoceremos la vida de la minoría cristiana en Sri Lanka. El Papa Francisco recuerda la bendición Urbi et Orbi a los cristianos que son perseguidos por su fe. Y celebraremos el 40 aniversario de un libro muy especial. Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa que trae ayuda a la Iglesia Necesitada cada semana a sus pantallas a través de 13 Televisión. Todavía estamos conmovidos, todavía estamos en shock tras el atentado de este Domingo de Ramos en el que más de 300 personas han perdido la vida en Sri Lanka, la mayoría cristianos. Como todos ustedes saben, 3 iglesias católicas y varios hoteles fueron atacados precisamente el día de la mayor festividad para los cristianos, el día de Resurrección, cuando estábamos celebrando que la muerte no tiene la última palabra. Bueno, pues entre estas imágenes cruentas que hemos visto en todos los informativos, les vamos a mostrar en este programa, en Perseguidos pero no olvidados, la de un Jesucristo resucitado, que la vamos a ver a continuación, lleno de sangre de este atentado terrorista, pero que significa, en cualquier caso, que el dolor, la muerte, el pecado, la barbarie, la violencia no tienen la última palabra, como decimos. Esta imagen de Jesucristo resucitado, salpicado de sangre, como decimos, la hemos encontrado entre las iglesias, entre los escombros de este cruento atentado que despertó y sacudió esta pequeña isla al sur de la India y que, como un efecto dominó, nos hizo a todos los cristianos de todo el mundo temblar por el dolor de nuestros hermanos que ya son mártires en la fe. Como decimos, en cuanto un obispo de Sri Lanka nos pidan ayuda a la Iglesia Necesitada, la reconstrucción de estas iglesias, allí estaremos para poner piedra sobre piedra y volver a reconstruir, como decimos, estos templos, y a la vez que reconstruimos las piedras estaremos siempre muy de cerca de esta iglesia local a través de nuestros misioneros, a través de los religiosos, a través de las hermanas, a través de los sacerdotes, de los seminaristas, de los obispos, para intentar también curar las heridas de este atentado. Como decimos, el atentado de Sri Lanka este Domingo de Resurrección va a marcar en los próximos minutos, no podía ser de otra manera, este programa de Perseguidos pero no olvidados, y también hablaremos de otras muchas cosas en este próximo programa. Como decimos, son más de 310 muertos, más de 500 personas hospitalizadas en este cruento atentado cuando se disponían a celebrar en las iglesias este Domingo de Resurrección. En este vídeo recordamos lo sucedido. La mañana del domingo de Pascua se vio ensangrentada por una cadena de atentados con bomba que tuvieron lugar en 2 iglesias católicas, un templo evangélico y 3 hoteles en diversas ciudades de Sri Lanka. Ella fue a la iglesia ayer. Seguimos llamándola después de escuchar el incidente, pero no hubo respuesta. No supimos de ella en toda la noche. Por eso vinimos aquí a primera hora de la mañana. La policía confirmó que las primeras explosiones se produjeron de manera consecutiva entre las 8:45 y las 9 de la mañana, hora local, cuando cientos de fieles participaban de la misa del Domingo de Resurrección. Una de las iglesias atacadas es la del Santuario de San Antonio, en la ciudad de Colombo, que es de los edificios cristianos más emblemáticos de Sri Lanka y un importante santuario nacional. El tejado de la iglesia de San Sebastián, en la ciudad de Negombo, se derrumbó como consecuencia de la explosión. No sabemos lo que ocurrió, no contestaba al teléfono alrededor del mediodía. Luego recibimos un mensaje de la policía que decía que había muerto. El templo evangélico de Zion, en la ciudad de Batticaloa, a cientos de kilómetros de la capital, también fue atacado.
Todavía ningún grupo ha reivindicado la autoría de estos atentados, aunque el gobierno ha atribuido los hechos al grupo islamista local, el National Atufij Jamal. Bueno, pues que es la sangre de estos mártires, sean semilla de nuevos cristianos en Sri Lanka, en todo Asia y en todo el mundo. Por supuesto que el Papa Francisco recordó a estos cristianos perseguidos por su fe, y en especial a que perdieron la vida en este atentado de Sri Lanka, en la bendición Urbi et Orbi de este Domingo de Resurrección. He recibido con tristeza y con dolor la noticia de los graves atentados que hoy mismo, día de Pascua, han llevado luto y dolor en algunas iglesias y otros lugares en Sri Lanka. Bueno, y en este punto vamos a conectar directamente con Monseñor Valens Mendy, que es obispo de Chilau y secretario general de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka. Monseñor, ¿esperaba usted esta cadena de ataques tan brutal? Buenos días. Ha sido un ataque totalmente inesperado porque nosotros no teníamos ningún indicio de que pudiéramos esperar un ataque similar. Estábamos en un periodo muy pacífico, especialmente después de los últimos 7 u 8 años. Ha sido terrible. La gente lamenta y llora la pérdida de los familiares que han muerto. Aún no se conocen las causas del ataque, porque todavía no se sabe quién está detrás. La policía está llevando a cabo una investigación al respecto. No se lo esperaban la iglesia local, como estamos escuchando del obispo de Chilau. Los cristianos, Monseñor, y los católicos en particular son una pequeña minoría en el país, pero precisamente en la capital, Colombo, y en la zona costera hay un gran número de cristianos, ¿no? ¿Es así? Sí, en Sri Lanka los cristianos son el 7%. Pero en Colombo y la costa hay mayor número de cristianos en esa zona. Por eso han muerto tantas personas en esos ataques. Estaba claro el objetivo, atacar a los cristianos. Y después de estos ataques, de estos atentados, las celebraciones del Domingo de Pascua se cancelaron en toda la isla. Sí, tuvimos que cancelar las misas por la seguridad de los fieles. Los atentados tuvieron lugar por la mañana y la policía y las autoridades pidieron a la gente que se dispersase y no se concentrasen en grandes grupos para evitar cualquier otro desastre. Madre mía, el Domingo de Pascua es sin duda la mayor fiesta del cristianismo en Sri Lanka y en todo el mundo, en el que se celebra el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Cómo han vivido los cristianos de este país de Sri Lanka el día después de estos graves atentados? ¿Cómo están viviendo la Pascua? Nos han quitado la alegría del Domingo de Pascua con estos atentados. Todos los habitantes de Sri Lanka, los cristianos, los católicos, en el Domingo de Pascua es un día de alegría porque celebramos la resurrección de Jesús. Estoy seguro de que a pesar de los graves atentados, han podido vivir este día tan importante con fe y con calma a pesar de todo. Pues muchísimas gracias, Monseñor Valens Mendy, obispo de Chilau, secretario general de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, por atendernos unos minutos. Ayuda a la Iglesia necesitada en este programa de Perseguidos pero no olvidados. Atención, un atentado que nadie se lo esperaba después de 7-8 años pacíficos, en el que ha sacudido esta alegría de Pascua que estaban celebrando nuestros amigos de Sri Lanka, pero que poco a poco esperemos que vuelvan a recuperar la esperanza de este Jesús resucitado en estos días que estamos celebrando todos los cristianos. Bueno, como decimos, Sri Lanka va a ocupar estos próximos minutos en este programa, y para analizar más a fondo la fe de este pequeñísimo país al sur de la India nos acompaña hoy
La religiosa comboniana, la española Beatriz Galán, que lleva 2 años viviendo en Sri Lanka. Allí su comunidad se encarga de sacar adelante un colegio con un proyecto muy interesante. También Beatriz ayuda en la parroquia a la que acuden unos 2.000 cristianos más o menos cada semana. Beatriz, un gusto tenerte y muy bienvenida al programa de ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias, Raquel. Feliz Pascua de Resurrección. Con todo esto, pero feliz Pascua. Claro que sí, feliz Pascua. Nosotros sabemos que el dolor no tiene la última palabra ni en Sri Lanka ni en ninguna parte del mundo. Beatriz, ¿conoces este país? Eres de los pocos misioneros que hay combonianos en Sri Lanka. Llevas 2 años. ¿Qué tienes que decir de este atentado? Hemos oído al obispo que no se lo esperaban, que la convivencia de cristianos, budistas, musulmanes era pacífica, pero que nos hemos despertado el domingo de Resurrección con más de 300 muertos en esta cadena de atentados. Sí, es una noticia que nos ha pillado a todos, allí y aquí, fuera de lugar. En la vida normal no se nota. Desde el 2009, que terminó la guerra civil, el país está tratando de reconstruir la paz y las diferentes religiones están jugando un papel fundamental, especialmente el cristianismo, porque es la que aúna a los 2 grupos que se enfrentaron en la guerra. Entonces, de pronto, amanecer en la mañana de Pascua pues, con este terror ha pillado a todo el mundo fuera de lugar. Y sí, nadie se esperaba un acontecimiento así. Aunque la comunidad vuestra está lejos de vuestra diócesis está lejos, ¿no? A unos 5 horas en coche, más o menos, de donde han sucedido todos los principales atentados. Me imagino que allí los cristianos sois pocos, sois minoría y os conocéis. ¿Conoces a alguien que haya fallecido directamente en esta cadena de atentados? Como decías, están todos relacionados porque la familia se extiende y se mueve, entonces hay gente de un lado que está en otro. Directamente no conozco a nadie, pero hay una presencia de religiosas locales muy cerca de nosotras, vivimos en el mismo pueblo, y un sacerdote de los que estaba celebrando en la parroquia de San Sebastián es primo de una de ellas, y seguro que entre las familias de nuestro colegio pues hay alguien segurísimo, porque hay familias trabajando en Colombo, porque son cristianos y porque la mañana de Pascua todo el mundo está celebrando con alegría la resurrección. Así que ahora, con la incertidumbre y también con las redes cortadas, pues no sabemos muy bien quién es y cómo, pero seguro que alguien de círculo más o menos familiar ha sido afectado. Estás de paso, sí. Te hemos cogido por España, me parece que vas ahora a Roma, ¿no? A un curso de formación de diálogo interreligioso y rápidamente te vuelves a Sri Lanka, ¿no? Dios mediante, el 5 de mayo regreso para allá. Bueno, seguimos hablando con Beatriz Galán, esta comboniana que lleva 2 años en Sri Lanka, de este cruento atentado el domingo de Resurrección y de la fe en este país. Un pequeño paréntesis y continuamos en Perseguidos pero no olvidados. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados y esta semana no olvidamos a nuestros amigos que han muerto en unas iglesias en Sri Lanka el domingo de Resurrección. Y estamos hablando con una amiga comboniana, con Beatriz Galán, que lleva 2 años en Sri Lanka, y estamos analizando pues las consecuencias de este terrible atentado, esta cadena de atentados con más de 300 muertos, más de 5.000 heridos. Beatriz, la autoría no está clara. Es verdad que era un momento pacífico, la convivencia entre los musulmanes, budistas, hinduistas, los cristianos. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede haber estado detrás de este atentado muy bien organizado, por cierto? Pues el gobierno de Sri Lanka todavía no ha señalado a nadie oficialmente, aunque la prensa local ya está apuntando, parece ser un grupo terrorista islámico local. No sabemos, y no sabemos porque además la situación a nivel político, a pesar de ser estable desde la guerra civil, entre comillas, es estable, pero sí tiene a veces ramalazos de extremismos en ambas religiones. Hay una minoría budista radical, muy metida en política, con una vinculación clara con Myanmar, con el extremismo budista de Myanmar que está persiguiendo a los rohingyas, que de vez en cuando nos asusta, y nos asusta con declaraciones en las que todo Sri Lanka tiene que ser singalés y budista, pero a la que el gobierno la tiene frenada, no le da mucho pie para expandir estas ideas unificadoras y de odio. Pero perdona, ojo amigos,
que está diciendo que el budismo no es esta imagen que tenemos en Occidente pacifista, de armonía, sino que hay una sección muy radical, muy ideologizada, y que cuando en una religión se mete la ideología, llega la violencia, ¿no? Es el problema. Cuando se utiliza la religión como arma política para separar y para sembrar odio, la hemos fastidiado, sí. Y hay budistas que os asustan. Y hay una facción pequeña, muy pequeña, porque sería injusto meter a todo el budismo de Sri Lanka dentro. La mayoría es pacifista y sigue la filosofía de vida de Buda, pero hay una sección minoritaria muy radical y con tintes bastante violentos, incluso xenófobos, se puede hablar. Tiene un racismo político. Que son los que en Myanmar están atentando contra los rohingyas, que todos ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación. O sea que en un principio se sospechó que podía haber sido ese grupo terrorista el autor intelectual o... No se sospechó, pero hay una vinculación y una necesidad de generar inestabilidad, y este grupo tiene también una situación de enfrentamiento. Con los que más problemas tienen son con la comunidad musulmana en Sri Lanka. La comunidad musulmana de Sri Lanka local es muy pacífica, muy pacífica, pero están también entrando elementos radicales desde fuera de la isla. Entonces, cuando juntamos extremismos en religión, chocan, colapsan y es caldo de cultivo para la violencia. Que es lo que se especula, ¿no? Que pueden haber sido unos yihadistas extranjeros los que hayan acusado, los que hayan perpetrado esta cadena de atentados del domingo de Resurrección. Como nos está contando Beatriz Galán, esta comuniana que está destinada en Sri Lanka, este país es muy pequeño pero plurireligioso. Blanca Ruiz Antón, por favor, cuéntanos un poco cómo está la libertad religiosa en este país, quiénes son los grupos, quiénes lo componen, cuando quieras. Sri Lanka es un país insular situado en el Golfo de Bengala, en el sur de la India. Tiene una población de unos 21 millones de habitantes, de los que el 68,4% son budistas y el 13,2% hindúes. Cristianos, musulmanes y otras religiones son minoría en el país. Este país sufrió una guerra civil que terminó en el año 2009 con la derrota de los tamiles, pero todavía hoy la convivencia y la unidad religiosa del país sigue siendo frágil. Sri Lanka está profundamente dividido entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil, que tiene una dimensión étnica y religiosa, ya que los cingaleses suelen ser budistas, mientras que los tamiles son hindúes. La minoría cristiana es la única que cuenta con miembros, tanto cingaleses como tamiles, mientras que los musulmanes son considerados un grupo aparte. El Papa Francisco visitó Sri Lanka en enero de 2015. Durante su visita al país canonizó a José Baz y también habló sobre el terrorismo y condenó el fundamentalismo religioso, que calificó de una constante tragedia de nuestro mundo. En este mosaico de religiones, ¿cómo se puede convivir en paz? ¿Cómo se puede tener una convivencia cotidiana sin pisarse los callos unos a otros? Pues se convive porque en el día a día, vivir juntos, ir al colegio juntos, comprar y trabajar juntos, ahí la diferencia no es un problema, es una riqueza. Y nosotros lo vivimos. La zona donde vivimos es una zona tamil del sur, porque hay dos grupos tamiles en el norte y el centro-sur, donde la mayoría es hindú y budista, y hay una comunidad grande también de cristianos. Hay una comunidad más pequeña de musulmanes, pero también están presentes, y como digo, pues en los barrios viven juntos y los vecinos, uno es budista, uno es hindú, uno es cristiano y uno es musulmán, y no es un problema para nada. El cole donde trabajamos nosotras, la mayoría de los alumnos no es una mayoría más numerosa, pero la mayoría son hindúes, y la mitad del profesorado es hindú y la otra mitad es cristiano. Tenemos 3 musulmanes solo, y es algo del día a día. Para los alumnos no es un problema que mi compañero sea hindú, es algo connatural, coexistencial para el pueblo de Sri Lanka. Y de verdad no es un problema. Cuando lo vives allí, quizá para las grandes esferas, quizá a nivel político, pues es algo más difícil de lidiar con ello, pero en la vida normal la convivencia, el diálogo y la riqueza de la diversidad es lo que prima y es lo que reina, por lo menos hasta ayer. Hasta antes de ayer, efectivamente, hasta el domingo de Resurrección. Ustedes no lo ven, pero a Beatriz le brillan los ojos cuando habla de la pluralidad de religiones en Sri Lanka como un bien. Desde luego, viendo cómo brillan los ojos, uno atestigua de que es verdad, de que es posible. Como decimos y como nos ha contado Blanca anteriormente, es una islita pequeña en el sur de la India de mayoría budista. ¿Cómo
siendo tan próxima a la India, hay más budistas que hinduistas? Cuando el hinduismo empezó a extenderse por la India, los budistas salieron refugiados y encontraron refugio físicamente y geográficamente en lo que les queda más cerca, que es Sri Lanka. El país tiene además uno de los mayores templos para el budismo, que es un lugar de peregrinación en Kandy, donde se encuentra una reliquia del diente de Buda. Y hay también una rama del árbol donde Buda tuvo la primera iluminación. Entonces, a nivel mundial, pues Sri Lanka es un lugar fundamental por el que, si no Buda, pero sí los primeros seguidores de Buda llegaron allí y extendieron. Entonces, sí, por eso. Por eso la mayoría es Por eso, budista. aunque surgió en la India, pero rápidamente encontró refugio en la isla y permaneció. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo llegó el cristianismo a ese rincón del mundo? Pues llegó como a muchas partes, a través de los misioneros. Los primeros misioneros llegaron probablemente desde Portugal, en los tiempos, en el siglo XVI, y empezaron un trabajo arduo de evangelización. Después, diferentes oleadas de europeos llegaron a la isla. Después de los portugueses llegaron los holandeses, con protestantes, cristianos pero protestantes. Hubo una persecución fuerte también en los tiempos de la división en Europa, también en Sri Lanka, y también los católicos sufrieron en aquel tiempo. Después llegaron británicos y hay un gran santo en Sri Lanka, indio y misionero, que es Saint Joseph Bath, que fue el encargado, digamos, de la segunda evangelización en la isla. Entonces, la comunidad cristiana le debe muchísimo a este hombre, que fue de verdad un santo, que estuvo trabajando con budistas, que tenía desde aquellos tiempos pues una capacidad de diálogo, de estar con los más pobres, pero también de hablar al nivel de los más ricos, y que continuó promoviendo y alentando a los cristianos allí. Así que tenemos cuna de misioneros en Sri Lanka y ahí seguimos. Y además, orgullo, que hay 4 combonianas, ¿no? Estáis allí ahora mismo 4, ¿no? 4 combonianas, hay también misioneros claretianos, por ejemplo, en la isla, en el norte, en Colombo también, hay mucha presencia religiosa, hay jesuitas. Misioneros no somos tantos, pero hay un fortísimo clero local, muy vivo, muy presente. Bueno. Hay muchísimas vocaciones, muchísimas. Y bueno, ahí estamos. Bueno, a raíz de estos atentados nos preguntamos, ¿son minoría? ¿No estaban perseguidos de manera tan brutal como ocurrió el domingo de Resurrección? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el primer reto que tiene la iglesia local en Sri Lanka? Beatriz. Pues esa es una excelente pregunta. No lo sé. No sé qué va a pasar. Ayer que hablaba con mis hermanas y habían estado hablando con los sacerdotes, con el director del colegio, que es también un sacerdote, hay un momento de incertidumbre. Temen que el miedo después de estos atentados pues cierre a las personas e impida lo que ha sido la vida normal de nuestras comunidades, que las relaciones armónicas de convivencia pues puedan empezar a tambalearse. En un país que, como decía, durante 30 años ha estado afectado por guerra civil y que durante estos últimos 8 o 9 años está viviendo en paz. No lo sabemos, nos queda pues confiar en Dios siempre, creer y creer también en los seres humanos. Y yo creo que el papel tanto de políticos como de líderes religiosos de las diferentes religiones va a ser fundamental para mantener el estatus de convivencia que hasta el momento hemos tenido. De hecho, creo que los líderes budistas, los líderes hinduistas y los cabezas de la iglesia cristiana tienen una estupenda relación, me comentabas. Sí. A nivel de jerarquía, podríamos decir, hay un diálogo frecuente, fructífero, decisiones comunes, problemas sociales que tiene el país. Ahora, pues en los últimos meses el tema de la droga ha entrado con muchísima fuerza y es una de las amenazas del país. Y todos a una tienen claro que la sociedad y que las personas son los que priman. Y da lo mismo si son los líderes del budismo o si es el imán primero de Sri Lanka o son los sacerdotes, los brahmanes hindúes o nuestro cardenal. A una, y también a nivel local. En mi pueblo se reúnen semanalmente los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica con los monjes budistas, los 2 monjes budistas que hay en nuestro pueblo, con los hindúes, un poco para tratar de construir paz. O sea que es algo que está ahí.
Madre mía, qué ejemplo, ¿eh? Porque nosotros aquí nos parece imposible, ¿no? A veces solamente tenemos que abrirnos un poco, quizá en España, al musulmán, que es la segunda religión, ¿no?, más presente en nuestro país, y allí estáis hablando de 4 distintos, ¿no?, de 4 credos distintos, y entre desde la cabeza hasta la vida cotidiana hay ese diálogo, esa necesidad. Beatriz, ¿cómo crees tú que en esta semana de Pascua los cristianos van a estar de nuevo yendo a las iglesias? ¿Habrá miedo? ¿No habrá miedo? ¿Es una fe tan estable, tan verdadera como para decir, si ahora nos toca a nosotros en Sri Lanka, aquí estamos? Creo que la vocación martirial va implícita con el bautismo y con el ser cristiano. Y aunque no nos entre en la cabeza o no lo concibamos en nuestro día a día, pues es algo con lo que contamos. Cuando hablaba con mis hermanas y esta mañana que andábamos, porque ahora la conexión de WhatsApp para llamar no funciona, pero sí podemos mandarnos mensajes, decían que esta mañana la Eucaristía, que se había celebrado tarde, pero se había celebrado y que había mucha gente. Y mucha gente, una de ellas me contaba, han empezado a llorar, un grupo de mujeres, probablemente pues, por la situación, sobrecogidas, no sabemos si entre ellas habría algún familiar, pero allí está la comunidad, de allí continúa. Y no creo que vaya a parar a este pueblo, que nos vaya a parar en nuestra fe. La persecución o la violencia nos puede quitar la alegría, como decía el obispo, pero la fe crece. Así que no tengo la menor duda de que el testimonio y la vida arraigada fuerte en Cristo y en este Cristo que es vida y resurrección va a continuar. No te cabe la menor duda de que la fe en Sri Lanka va a continuar y a seguir creciendo. Me hablabas de numerosas vocaciones. Es una iglesia vibrante, pujante, es una iglesia... ¿Qué tenemos que aprender de la iglesia de Sri Lanka, Beatriz? Es una iglesia en forma muy tradicional, pero en vida arrolladora. Los cristianos son comprometidos, son de misa de domingo, pero de vida también, de evangelio. Y el cristianismo, yo creo que en eso sí me siento orgullosa de compartirlo, es la religión que ha aunado los dos grupos que estaban enfrentados durante la guerra. Es la única religión donde tamiles y singaleses conviven no sin dificultad, sobre todo los años después de la guerra, porque las heridas estaban ahí y todavía pues hay mucha gente a la que no se le ha hecho justicia, a la que se le han quitado las casas, etc. Pero el papel de la Iglesia ha sido un papel de reconciliación con mucho tacto, muy despacio, pero siempre buscando la reconciliación y tratando en la medida de lo posible también de buscar la paz y la justicia. Es un pueblo, como decía, vibrante, comprometido. Los domingos la iglesia de mi parroquia está a reventar, que hay que sentarse fuera. Yo tengo catequesis antes de ir a misa y como me tarde un poquito más con los chavales, pues nos tenemos que sentar todos fuera porque dentro no hay hueco. La catequesis hay, no sé cuántos, 200 niños son cada año. Madre mía. Las familias son muy creyentes, son gente muy de fe, con un espíritu de oración fortísimo, con una convicción de que Dios está detrás de todo en esta vida. Y como pueblo, no solo los cristianos, todo Sri Lanka es un pueblo muy creyente, como en Asia. Entonces, gente muy orante y gente que trata también de vivir con coherencia lo que dicen que profesan. Estamos viendo fotos ahora mismo de cerca de tu parroquia, ¿no?, de tu misión de las comunianas en el norte del país, donde estáis establecidas. Es impresionante, Beatriz, es una minoría, un 7%, las iglesias a reventar, las vocaciones creciendo, una gente que se lo ha creído. Que este anuncio que estamos celebrando de que Jesús vive y es verdadero y está presente, se lo ha creído y lo lleva con normalidad en su vida cotidiana, que es capaz de entenderse con el hinduista, con el budista, que todos son hijos de Dios y que son capaces de, además de ser sembradores de paz en facto, porque estaba un país dividido, totalmente segmentado en dos partes, enfrentadísimos durante 30 años y que las heridas se van cosiendo y se van cerrando, ¿no? Sí.
¿Qué mensaje cree que podremos llevarnos nosotros de este atentado y de esta iglesia de Sri Lanka? ¿Qué nos pide? Y no eres tú de Sri Lanka, no eres de la iglesia local, pero como portavoz de todos estos hermanos que están allí, de esta minoría que acaba de ser atentado, ¿qué necesita de nosotros? Mira, sin ser srilanquesa, siendo española, pero de paso y sabiendo y sintiendo que mi corazón pues está en Sri Lanka en estos momentos, creo que nos podemos llevar y que la Iglesia nos pide, y la Iglesia universal, vivir primero arraigados en Cristo. Y en este Cristo que es encarnación y que es humanidad y que tiene una mano al Padre y una mano a los hermanos. Creo que en este domingo también de resurrección, quien en Sri Lanka sabe a Viernes Santo todavía, nos pide vivir la fe con coherencia y nos pide sobre todo vivir sin miedo. Creo que la base, la semilla, el caldo de cultivo para este fundamentalismo es el miedo. Y el miedo a lo que puede parecer diferente, que es verdad que siempre lo diferente y lo desconocido puede crear una amenaza, pero que es la diferente o las diferentes caras de la riqueza de Dios que se manifiesta en todos los pueblos. Pensaba y me venía a la mente, porque estos días pues, me han venido muchas imágenes a la mente. Antes de venir tuve una de las familias a las que voy a visitar para llevar la comunión. Es una familia cristiana, pero que tiene unos vecinos muy cercanos budistas. La mujer estaba con una fiebre que se moría. Y yo digo, a esta mujer hay que llevarla al hospital. ¿Y qué hago yo que todavía no me manejo con el tamil? Salgo, me encuentro a la vecina budista y le digo, Wiki, tenemos que hacer algo aquí. Sí, sister, vámonos. Entre las dos cogimos, ella paró un three-wheeler, fuimos al hospital, el hospital estaba cerrado porque era un sábado, tuvimos que ir a un médico privado, la que se encargó de ella, la que pagó el three-wheeler, la que pagó la consulta, la que después ha estado cocinando porque el marido está enfermo, es esta mujer budista. Qué gusto. Esta es la vida. Esa es la vida. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Con esta anécdota nos quedamos. Beatriz Galán, comboniana, española, que rápidamente, en cuanto acabe este curso de formación en Roma, vuelve a Sri Lanka. Traslado un gran abrazo a todos nuestros hermanos que, como dices tú, están pasando este Viernes Santo en este país y no os olvidamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y seguir rezando por y con nosotros. Gracias. Feliz Pascua de Resurrección. Lo haremos. A todos los cristianos y salesianos de Alepo, Damasco, de la amada y martirizada Siria, vosotros sois valientes, vosotros sois un verdadero testimonio hoy en la Iglesia. Sri Lanka ha ocupado pues muchos minutos en este programa especial, pero hay más noticias que nos resume, como siempre, Blanca Ruiz Antón. Así es, Raquel. Como saben, cada Viernes Santo se realiza una colecta en todo el mundo para sostener a los cristianos de Tierra Santa, y este año no fue una excepción. El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, explicó la importancia de mantener a estas comunidades tan pequeñas, pero tan valiosas para la Iglesia. Jerusalén, centro espiritual del cristianismo, acapara todas las miradas durante la Semana Santa y el resultado es el mismo desde hace años. Las comunidades católicas son una pequeña y frágil facción de un complicado y tenso escenario político. Por eso cada Viernes Santo es tradición que la colecta recaudada en las conmemoraciones de la Pasión se dedique a sustentar a estas comunidades que, a pesar de ser poco numerosas, valen tanto a los ojos de la Iglesia. Ahora el Papa, después del sínodo de los jóvenes, ha hecho esta exhortación apostólica postsinodal que se llama Christus Vivit. Y esta es la gran realidad de seguridad, de esperanza, de gozo profundo de cada uno de nosotros. Cristo vive e intercede por nosotros ante el Padre. Pero Cristo vive también en Tierra Santa, en las comunidades cristianas que manifiestan la vida de la Iglesia dentro de los límites de su número, de sus posibilidades. El cardenal Leonardo Sandri está en permanente contacto con estas comunidades. Explica que la tensión en Tierra Santa pone en serio riesgo la continuidad de las comunidades cristianas en Oriente Medio. La guerra en Siria o la guerra contra el ISIS provocaron un nuevo éxodo. Pocos son los que quieren volver. Saben que lo que encontrarán son cenizas.
Y esto es lo que es el drama del Medio Oriente, que se añade a la situación ya de los cristianos difícil que hay en Tierra Santa, porque ahora se trata de no solamente ayudar a los lugares santos, sino que se trata de ayudar a nuestros hermanos vivientes, aquellos que están allí y que no han abandonado el Medio Oriente a raíz de estas guerras y de esta violencia. El Medio Oriente sin cristianos sería otro Medio Oriente. La iniciativa de la colecta fue de Pablo VI, la instituyó en 1974. La recaudación no solo se destina a los santos lugares, sino a sostener escuelas u hospitales por todo Oriente Medio. De esta forma también se benefician las comunidades que rodean a los católicos. Además, el pasado 23 de abril se celebró el Día del Libro. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos uno muy especial del que queremos hablarles. Se trata de la Biblia del Niño, una Biblia infantil que ahora cumple 40 años y de la que se han distribuido 52 millones de copias desde entonces. Ayuda a la Iglesia Necesitada no se olvida de los más pequeños, por eso desde hace 40 años edita la Biblia del Niño, Dios habla a sus hijos, una adaptación de la Biblia para los más pequeños que viven en países en necesidad. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación, con esta Biblia me enamoré de Dios. Un libro que supone para muchos el primer contacto con la fe y que marca su vida espiritual futura, como es el caso de Rolando Montes de Oca, que ahora es sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita, la Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. En muchos lugares, esta Biblia infantil es el único libro religioso que poseen. La Biblia del Niño, Dios habla a sus hijos, se edita por deseo expreso del padre Werenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde el año 1979 se han editado 52 millones de copias, traducido a 189 idiomas y repartido por 150 países. Bueno, este es el libro que tenemos nosotros en esta semana que estamos celebrando el Día del Libro, el pasado 23 de abril. Bueno, nos tenemos que despedir, pero ya saben, no esperen al próximo miércoles para conocer más historias como las que hemos visto de nuestros cristianos firmes en la fe en las 5 esquinas del planeta, porque pueden seguir toda nuestra actualidad en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en nuestro perfil Instagram, o llámenos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, 91 725 92 12. Y bueno, y como saben, los cristianos perseguidos han estado muy presentes en esta Semana Santa en nuestro país, en España, donde más de 12.000 pegatinas se repartieron entre las más de 100 cofradías y hermandades para recordar a los más de 300 millones de cristianos que no pueden profesar su fe en libertad, donde no hay libertad religiosa. Bueno, además ha habido Vía Crucis, además ha habido muchos misterios, muchos rosarios y muchas levantas, sobre todo en Andalucía. Mostramos alguna de estas imágenes, de estos preciosos momentos que nos ha dejado esta Semana Santa, y con ellas nos despedimos hasta la semana que viene, amigos. Señores, está levantada va a ir por los cristianos perseguidos. Vamos a poner a la señora arriba, en el cielo, donde tiene que estar. Fuerte para arriba, ¿eh? ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está!